Hola, buenas noches. Voy a hablarles sobre acerca de la creatividad, de la actividad 2. ¿Cuál es la teoría que presenta los autores? Considera que la más apropiada para definir la creatividad. Argumentando mi respuesta, bueno, yo considero que la teoría más importante que se asimila a la creatividad es la de Howard Gardner de 1999, él afirma que la creatividad no es una especie de fluido que puede emanar, o sea, que se puede manejar a cualquier dirección. Es decir, que la mente se divide de diferentes tipos o regiones y que esta se divide a partir de la inteligencia, y el dominio que tiene, como el dominio que tenemos nosotros en la forma, en la matemática, en el lenguaje o en la música. En la matemática, en la creatividad, pues se generan ciertas variables como juegos didácticos para llegar a entender la matemática. Eso genera una creatividad, el entendimiento y la inteligencia. Otra puede ser el lenguaje el medio de comunicación en que podemos hacerlo en forma creativa, como juegos didácticos, infografías, que es otro lenguaje de comunicación que llega con creatividad, que llega la información a nuestro cerebro, y la música, que también es una de las más importantes de creatividad, que por medio de la música genera información a nosotros mismos. Este concepto es muy importante, ya que esta creatividad tiene como una capacidad o una habilidad del ser humano para inventar o crear cosas, sea dependiendo del área, sea la matemática, el lenguaje, de la ciencia o del arte o de la música, pues tenemos esa capacidad para crear, de crear por medio de la fantasía, juegos, otros conceptos que se asocien a lo habitual de la creatividad, como el pensamiento creativo, que también se considera como es muy valorado en las sociedades y que tiene como una innovación en el cambio, y este juega un papel importante ya que interviene la memoria eh, por medio de la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales, que es el pensamiento, que la creatividad genera. Entonces, ese es el más importante, que la teoría de Howard Gardner de 1999, que se más asemeja a la creatividad, al concepto de la creatividad. En la segunda pregunta dice que describa el concepto y de un ejemplo de por lo menos 3 técnicas para desarrollar la actividad. Bueno, en la descripción y el concepto de la creatividad tenemos que la creatividad se caracteriza por tener algunos elementos como la espontaneidad, la libertad, la sensibilidad y la excitabilidad. En esta descripción podemos ver que la creatividad, en la espontaneidad, aparece una serie de conductas no planificadas y que esta conduce mucho a la inspiración, es decir, que el estado de conciencia particularmente es inclinado hacia la creación. En la libertad encontramos el pensamiento creativo. Este pensamiento creativo no suele jugar por las reglas más bien, sino que ésta se contradice, se ubica en la perspectiva novedosa y diferentes libros. O sea, es decir, que estas no siguen las reglas, sino que va a partir de la percepción que tiene la persona, generando nuevas ideas liberadamente, pero que ésta sea novedosa. Encontramos la creatividad de sensibilidad. Esta puede ser más de inteligencia con el conocimiento. Esta creatividad tiene que ver con la capacidad de asumir nuevas perspectivas, lo cual a menudo está vinculada con la sensibilidad y la capacidad del juego. Un ejemplo que puede ser el pensamiento lúdico, como los jueguitos de adivinar con mímica.
eso es con la parte de sensibilidad que se activa esa creatividad. Y encontramos la creatividad, excitabilidad. La creatividad es estimulable mediante el consumo de objetos o culturales complejos y novedosos como el arte, la literatura, los juegos, actividades que permiten explorar de manera libre y subjetiva el pensamiento original que tenemos cada uno. En este caso podríamos presenciar el arte cuando vamos a museos, vemos del arte de artistas que han creado, de pintura, la creatividad que tienen ellos y que nos llegan a transmitir a nosotros mismos. Por la literatura, cuando leemos un libro interesante pero que es creativo para nosotros y que la información nos interesa porque nos parece creativo, libros con literaturas, con imágenes, cuentos que le leemos a los niños que tienen creatividad, imaginación y que hace que la imaginación de la persona que está leyendo ese libro, esa literatura, llegue más allá de la imaginación. Encontramos los juegos como juegos lúdicos, juegos de mesa, también es otro componente de creatividad que hace que la persona se desarrolle eso y sea más excitable, más excitable a la hora de activar su inteligencia en la parte de la creatividad. Algo que considero súper importante de la creatividad es que ha jugado un rol súper importante en la evolución de nosotros. ¿Por qué? Porque este nos ha permitido enfrentar, diversos problemas a lo largo de la historia y desarrollar para cada una de las herramientas soluciones novedosas y también originales. De hecho, este talento probablemente significativo para para la mayoría de las personas es re importante, ya que permite reproducir más y dominar el mundo entero. Y lo considero con que la creatividad con la cotidianidad de nosotros es un talento muy valorado, ya que estas son labores científicas, pues por decirlo así, inventivas, artísticas, arquitectónicas, que también tienen creatividad cuando vamos a ver unos planos o la construcción arquitectónica de un lugar, la arquitectura de cualquier lado. Eso genera creatividad, genera wow, qué chévere, qué creativo fue la persona al crear esa construcción arquitectónica. Eso es creatividad. Pues ya porque depende, como les venía explicando, la arquitectónica, y pues ya que depende en gran medida de estos talentos. Y asimismo desarrollando nuevos materiales como las nuevas tecnologías, las nuevas filosofías del pensamiento, cuyo impacto ha tenido en la civilización, y esta suele ser más como revolucionaria en este sentido. Algo súper importante que quiero recalcar es que asimismo, y como mencionaba antes, algo que quiero recalcar que es súper importante, Howard Gardner decía que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, o sea que se ve en el trabajo, tiene un problema súper grande pero no ve salida, pero su inteligencia, su intelecto empieza a generar ideas novedosas que a la final son creativas, donde busca una solución para lo que está queriendo solucionar con el problema que se le llegó a presentar. Entonces, con regularidad nosotros elaboramos pues productos y define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es considerado como un nuevo pensamiento, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. Algo que también quiero resaltar sobre la creatividad son la manera en cómo nosotros desarrollamos la creatividad. ¿Por qué?
es algo súper importante porque nosotros al desarrollar creatividad nos enfocamos siempre en un tema específico. Si nosotros nos queremos guiar en el arte, nuestro intelecto emocional se empieza a desarrollar, activar y genera creatividad, un encuentro de emociones hacia ello. Entonces, súper importante eso. Y pues para terminar, les voy a recalcar pues algunos ejemplos sobre la creatividad. Y en estos ejemplos encontramos, pues yo encontré uno y pues me parecen súper importante sobre la innovación científica y la tecnología y sobre la obra de arte. La innovación científica y la tecnología, un ejemplo es la creatividad humana, que es venticuloso el avance de la tecnología y que nosotros somos testigos, es decir, en las décadas desde el inicio de la creación, en los celulares que cada día avanza, en los nuevos celulares, las nuevas tecnologías, nuevos computadores, nuevos televisores, nuevos teléfonos. Eso es un ingenio, una creatividad. Y en las obras de arte quiero recalcarle sobre las pinturas, la escultura, la literatura, la música, cómo los artistas generan, se le activa la inteligencia y el pensamiento creativo al generar pintura, que por medio de la pintura nos transmite a nosotros esa imaginación de crear, de innovar. También la escultura, que nos permite, cuando vemos una escultura, nos permite, wow, qué creativo fue esa persona. Entonces nos permite como que imaginar un pensamiento creativo entre todas. Eso es todo, gracias. Espero que les haya gustado mi explicación sobre la creatividad de la actividad número 2. Que tenga una bonita noche. Gracias, hasta luego.